Y comenzamos la mañana de Cope Melilla, hoy martes 3 de febrero, y lo hacemos hablando con Sofía Acedo, diputada del Partido Popular por Melilla en el Congreso. Sofía, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí en COPE. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, la actualidad manda y hoy ha sido un día de muchas noticias, evaluación del paro, también la visita del secretario de Estado de Política Territorial a Arcadia, España, y vamos a empezar por ahí. Y es que, bueno, también visita Jaime de los Santos, la ciudad autónoma de Melilla hoy. Pero vamos a empezar por la visita del secretario de Estado, que ha asegurado en declaraciones a los medios que cerca de las tres cuartas partes, del plan estratégico del Estado para Melilla se ha cumplido. Como diputada por Melilla, ¿qué valoración hace de esta declaración? Bueno, pues es faltar a la verdad. Y es lamentable que venga un secretario de Estado a la ciudad de Melilla a reírse de los melillenses. Ese plan estratégico socioeconómico que le pusieron varios nombres que hizo el Gobierno de España no está ejecutado en Melilla. Es más, se han tomado decisiones por parte del Gobierno de España que han ido a perjudicar a nuestra ciudad y además iban en contra de lo que ellos mismos habían recogido en ese plan. Y puedo poner dos ejemplos claros. Uno, las bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social, es decir, a trabajadores y empresas. Hoy se está produciendo un agravio comparativo porque ya llevaron a cabo una modificación para que los empleados temporales no percibiesen esa bonificación que devenía del año 2004 y que había sido muy potente y había ayudado mucho a la economía de Ceuta y de Melilla. Llegó este gobierno y la eliminó de un plumazo. Con la presión política conseguimos que la modificase y solo afectase a los contratos temporales, pero insistimos en que tenía que volver a recuperarse la bonificación como había sido originariamente y para lo que había sido creada. Sin embargo, en este plan socioeconómico incorporaron esta bonificación, pero solo hasta final del año 2026, y hoy, en palabras del secretario de Estado, no ha podido garantizar que esta bonificación vaya más allá del año 2026. Dice que va a hablar con el Ministerio de Trabajo, pero es que estando ya en el año 2026 no entiendo cómo esto no está hablado, no entiendo cómo no está consolidada la bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social en los mismos términos que se aprobó en el año 2004. Por tanto, creo que es venir a reírse de los melillenses. Y pongo un segundo ejemplo. Había un proyecto importante de 25 millones de euros que iba a crear más de 100 puestos de trabajo, que era la regasificación de Endesa. También lo han eliminado de los PERTE. Y nos hemos quedado sin proyecto. Otros territorios de nuestro país sí tienen su proyecto y nosotros nos hemos quedado sin ellos. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la delegada del gobierno? Bueno, pues estos son dos ejemplos que acreditan que efectivamente ese plan socioeconómico fue un brindis al sol y no se ha cumplido en sus... ¿Cuántas partes ha dicho el secretario de Estado que se ha cumplido? 75%. Bueno, pues no es verdad. Y me parece una falta de respeto a los melillenses que venga el secretario de Estado a la ciudad a engañarnos. Sobre la bonificación, diputada, se ha comentado mucho, bueno, el empresariado de la ciudad, la CM, ha mostrado muchas veces su resignación respecto a una actualización, digámoslo así, de la bonificación a la Seguridad Social, señalando que no cree posible que se vuelva al modelo anterior. Desde el Partido Popular, ¿se llega a esa resignación o se va a seguir luchando para recuperarla? Para nada. Yo no me resigno, y no me resigno porque creo que la bonificación originaria era la que funcionaba. Y además no generaba agravios entre los propios trabajadores. Ahora hay trabajadores que por hacer el mismo trabajo, las mismas horas, unos cobran más que otros. Aquellos que tienen un contrato temporal cobran menos porque no se les repercute esa bonificación, y uno que tiene un contrato indefinido pues sí la cobra. Entonces me parece que es una mala decisión. Además es una bonificación que venía funcionando perfectamente para trabajadores y empresas de nuestra ciudad y que había ayudado a las economías de Ceuta y Melilla, y sin ninguna razón técnica, sin ninguna razón lógica, de sentido común, la eliminaron de un plumazo. Como le digo, la presión política, por la presión política que ejercimos, pudimos conseguir que se recuperase en parte, pero no plenamente. Y nuestro compromiso, y además así lo hemos incorporado en nuestra proposición de ley que tienen paralizada en el Congreso, se recuperará esa bonificación en los términos que un gobierno del Partido Popular en el año 2004 la puso en marcha. Para que no esté familiarizado con este tema, ¿qué plazos o qué pasos habría que seguir para recuperar el modelo anterior? ¿Qué horizonte de tiempo? Si se empiezan ahora las tramitaciones, ¿sería para 2027? ¿Podría ser antes?
Recuperar el modelo anterior de bonificación. Bueno, si el gobierno quisiese lo podría recuperar ya. Ajá. Si el gobierno quisiese, se habría aprobado la proposición de ley del Partido Popular, que está paralizada en el Congreso, porque ustedes saben que la presidenta del Congreso es la ministra 23 del gobierno de Sánchez. Entonces, todo aquello que considera que no es bueno para el gobierno o que el gobierno no le interesa políticamente tramitar, pues lo paraliza en la prórroga del trámite de enmienda. Perdón, estoy hablando del año 2004, pero las bonificaciones son del año 2002. Son del año 2002. Por tanto, nuestra proposición de ley, si el gobierno quisiese, lo aprobaría inmediatamente. Y si no lo quiere aprobar vía Real Decreto, que tanto le gustan los Reales Decretos, pues debería aprobarlo por la proposición de ley del Partido Popular, que tienen paralizada. No quieren volver al sistema anterior. Ellos se lo han cargado y ellos no van a rectificar, pero nosotros sí. Y nuestro compromiso y el compromiso del presidente Feijóo, y así lo ha trasladado en multitud de ocasiones también el presidente Imbroda, recuperaremos esa bonificación que se puso en marcha en el año 2002 por un gobierno del Partido Popular. Hace unos días la ministra Elma Sainz reiteraba la intención del Gobierno central de presentar unos presupuestos generales del Estado. ¿Desde el Partido Popular se cree en esta intención? No, pero no por nada, sino porque me remito a los hechos. Ahora mismo llevamos 3 años prácticamente de gobierno de Sánchez en esta legislatura sin presupuestos, pero es que España está viviendo con unos presupuestos del año 2022 que fueron aprobados por unas cámaras distintas a las actuales cámaras. Es decir, es una falta de respeto a la democracia, al funcionamiento de la democracia. Estamos en una anomalía permanente y todo por la supervivencia de un señor y del equipo en torno a ese señor, al señor Sánchez. Un señor que no ganó las elecciones, que construyó una mayoría que no se podía mantener en el tiempo porque era artificiosa, y la prueba evidente es que semana tras semana le decaen los diferentes proyectos de ley que vienen por parte del gobierno, o no se convalidan los diferentes reales decretos, no son capaces de aprobar leyes, no son capaces de aprobar la ley más importante, que es la de presupuestos generales del Estado. Mire, cualquier gobierno serio, riguroso, no podría mantenerse sin una ley de presupuestos generales del Estado. Es que es el instrumento más importante que tiene un Ejecutivo para implementar las políticas públicas. Por tanto, estamos con un gobierno que se ha instalado en la resistencia como si gobernar fuese resistir. No, no, no. Es que de eso no va la democracia. La democracia consiste en que si no tienes mayoría suficiente para mantener un gobierno, para aprobar el instrumento más importante que tiene un gobierno para gestionar los recursos públicos, que son los presupuestos generales del Estado y los servicios públicos, pues tiene que convocar elecciones, porque en la democracia la alternancia política es santo y seña. Y bueno, yo creo que el gobierno de España hoy es el caballo de Troya de la democracia española, lamentablemente. Ha comentado las elecciones y bueno, este fin de semana hay elecciones en Aragón, en unos meses ahora en Castilla y León. Todos los sondeos apuntan a la victoria del Partido Popular, necesitaría a Vox para gobernar y todos apuntan a un desplome del Partido Socialista. Desde el PSOE, desde el PP, ¿cómo se creen estos sondeos? ¿No se fían? Yo me creo las urnas, lo que salga de las urnas el próximo domingo, día 8. Creo que tenemos el mejor candidato posible, que es Jorge Azcón, un buen presidente para Aragón, y lo ha demostrado con creces, que tiene las ideas claras, sabe lo que hay que hacer en la comunidad, y que por tanto todo apunta a que tendrá el favor mayoritario de los aragoneses. Y yo confío en que sea así, pero me gusta ser prudente y quiero esperar al resultado de las urnas. Lo que está claro es que tiene el mejor proyecto político para Aragón, y además va acompañado o va incardinado dentro de un gran proyecto político para este país, como es el del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Hoy han salido los datos del paro. Melilla ha bajado 10 desempleados, solo 10, con respecto a enero. La cifra interanual ha bajado una reducción de más de 1.000 personas. Estamos en 7.600 desempleados. ¿Qué valoración hace? Yo hago una valoración positiva porque creo que el gobierno de la ciudad está haciendo una importante labor para la generación de puestos de trabajo.
El Gobierno de España no ha hecho nada, lo único que ha hecho son tomar medidas que han ido a poner palos en la rueda a la acción del Gobierno de la ciudad para la generación de puestos de trabajo. Creo que hay una variación interanual de 1.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Eso implica que desestacionalizado se está generando empleo en Melilla, porque el Servicio Público de Empleo, los datos de paro al final, bueno, no dan la realidad del desempleo y el empleo en la ciudad, pero sí la seguridad social, asalta la seguridad social. Y creo que se está haciendo una labor fundamental, que en un año 1.000 personas más en Melilla estén trabajando. Eso implica que están funcionando esas líneas estratégicas que el presidente Imbroda impulsó desde nuestra llegada de nuevo al gobierno de la ciudad, que ha sido el sector tecnológico y del juego, la universidad y el tema turístico. Creo que está funcionando bastante bien, se está trabajando con mucho rigor y con mucha intensidad. Esos datos irán mejorando con el paso del tiempo, pero tenemos un problema fundamental, y es lo que le decía al principio, los palos en las ruedas que tenemos por parte del Gobierno de España, la ausencia de colaboración, la ausencia de inversión pública por parte del Gobierno de España y por supuesto con la connivencia del Partido Socialista de Melilla y del resto de partidos adláteres del Partido Socialista a nivel nacional. En este ámbito, el ciudadano se pregunta por qué las administraciones se pelean en vez de trabajar juntas. Porque Delegación siempre reitera que la ciudad autónoma perdió 5 millones de euros en un plan de empleo. La ciudad autónoma también ha reprochado varias cosas a la Delegación. ¿Por qué no hay esa colaboración entre administraciones? Bueno, pues porque tenemos una delegación del Gobierno y una delegada del Gobierno que está instalada en el sectarismo y se dedica a defender al Gobierno de España en contra de los intereses de Melilla, y eso no lo podemos aceptar ni desde el Partido Popular ni desde el Gobierno de la ciudad. Es absurdo que la delegada del Gobierno, una melillense, se ponga del lado de Pedro Sánchez en vez de ponerse del lado de los melillenses. ¿Por qué la delegada del Gobierno justifica que se eliminen bonificaciones a la economía de Melilla y a los trabajadores melillenses? Porque la delegada del Gobierno apoya que se eliminen barcos a Almería y se perjudica la conectividad de la ciudad, porque la delegada del Gobierno permite que se apruebe una bonificación al transporte de mercancías, que es una mala copia de lo que pasa en Canarias y que no repercute en la economía de Melilla, porque la delegada del Gobierno permite que se quiten fondos en formación profesional, porque la delegada del Gobierno permite que no se lleve a cabo la reconversión de Endesa, perdiendo 25 millones de euros y más de 100 puestos de trabajo. ¿Por qué lo permite? Porque la delegada del Gobierno permite, por su ineficacia, que no se lleve a cabo un plan de empleo durante un año completo y encima tenga la desfachatez de señalar al Gobierno de la ciudad cuando ella sabe perfectamente que es mentira. Es que todo lo que depende de ella no funciona. Y no funciona porque está instalada en el sectarismo y en mantener su puesto defendiendo al Gobierno de España en vez de defender los intereses de los melillenses. Y yo, como diputada nacional, ni lo acepto ni lo voy a aceptar, y por tanto me voy a dedicar a trabajar por el interés de la ciudad, por el interés de los melillenses, y voy a defender a esta ciudad en todas las instituciones, en este caso en las Cortes Generales fundamentalmente, en el Congreso de los Diputados, pero también interlocutando con cualquier secretario de Estado o ministro para intentar llegar a acuerdos sobre cuestiones que afectan directamente a Melilla, lo que no hace la delegada del Gobierno. Por tanto, el Gobierno de la ciudad no puede aceptarlo y desde el Partido Popular no lo vamos a aceptar. Ha comentado en estas declaraciones lo del tema del transporte, el barco de Almería. Muchos ciudadanos se preguntan que por qué no se recupera, qué falta, qué gestiones puede hacer el Partido Popular para retomarlo, o qué instancias se puede hacer en las cámaras parlamentarias. Bueno, nosotros hemos presentado muchas iniciativas para mejorar la conectividad en la ciudad, no solo con respecto al transporte marítimo, que ya se sacó un mal contrato marítimo, hubo un primer contrato, no sé si lo recuerda, un primer contrato que nosotros rápidamente reivindicamos que ese contrato no podía salir adelante porque era perder muchas de las cosas que se habían ganado a lo largo de los últimos años para la mejora del transporte marítimo, y finalmente se llevó al Tribunal de Recursos Contractuales. Al final retiraron ese mal pliego de condiciones. Se sacó otro que no contemplaba todas las exigencias que teníamos desde el Partido Popular, pero no porque el Partido Popular seamos los más listos, no, porque sabemos lo que Melilla necesita y sabemos qué conectividad necesita Melilla y lo que hay que meter en un pliego de condiciones para que esa conectividad sea de calidad y sea factible para los melillenses. No se aceptaron todas nuestras reivindicaciones.
en un 70-80% más o menos, y las consecuencias son evidentes. Se han equivocado y han eliminado frecuencias, y se ha eliminado, lo más llamativo, el barco al Almería, que ha perjudicado a muchos melillenses. Pues hay que recuperarlo. La delegada del gobierno, en vez de defender los intereses de los melillenses, en este caso concreto también, como le decía, pues se ha puesto del lado del gobierno. Se puso con el primer pliego de condiciones, que al final no acabaron dando la razón y se retiró, y en el segundo pliego de condiciones, en vez de alinearse con el gobierno de la ciudad, con la autoridad, el presidente de la autoridad portuaria de Melilla, con el Partido Popular, lo normal sería que se hubiese alineado con el interés de los melillenses para defenderlo en el Ministerio de Transporte. Oiga, pues no, la señora se alinea con el señor Sánchez y en este caso con el ministro Puente, que ha sido reprobado y tiene que asumir responsabilidades por el caos ferroviario que existe hoy por hoy en nuestro país, y por el accidente de Adamuz y también de Rodalíes. Tengo entendido que el Partido Popular celebra ya una comisión de sanidad. ¿Qué nos puede contar de este encuentro? Bueno, pues es una comisión que es uno de los órganos que tenemos dentro del partido y que vamos convocando cada aproximadamente 2 meses, y es una interlocución que tenemos con simpatizantes, afiliados y bueno, con cualquier melillense que quiera participar para conocer el estado de la sanidad. También vienen profesionales sanitarios a hablar de la situación en la que se encuentra Melilla y hacia dónde debemos caminar, ¿no?, para cerrar propuestas, reivindicaciones. Y la sensación que tuvimos ayer es que la sanidad en la ciudad está mal, que vamos a peor, que se ha inaugurado un hospital universitario que aprobó un gobierno del Partido Popular por muchos millones de euros, con una dotación importante, y que lo único que tenía que hacer este gobierno cuando entró era ponerlo en marcha, abrirlo y dimensionar la plantilla para dar servicio a los melillenses en el ámbito sanitario, porque se ampliaba la cartera de servicio y las instalaciones eran mucho más grandes, son mucho más grandes que las del Hospital Comarcal, y por tanto había que dimensionar la plantilla. Lo han abierto tarde, mal, ha sido un despropósito todo, se han perdido hasta historias clínicas en el traslado de un hospital a otro. Si ha salido adelante ese traslado, y ayer nos lo trasladaban así los que participaban en esta comisión, era gracias a la ingente labor que han hecho los profesionales sanitarios. Ellos han sido los que han permitido que el hospital se pudiese abrir, y bueno, y esos cargos intermedios que han nombrado mucho, y esos cargos políticos también en el ámbito de Ingesa, lo que han hecho es poner palos en las ruedas, y además no hacer lo más importante, que es dimensionar la plantilla para dar servicios sanitarios a los melillenses en la cartera de servicios que tenía contemplada y todas las especialidades que tenía contemplado este nuevo hospital, y con estas nuevas instalaciones. Por tanto, mal. A este respecto es que Sabrina Moore la semana pasada censuraba las críticas a la gestión del hospital universitario y rechazaba esas denuncias sobre la mala gestión o el mal estado de la sanidad de Melilla. Yo le digo a la señora Mon que si todos estamos de acuerdo en que la sanidad no funciona y que se está llevando a cabo una mala gestión, a lo mejor lo que tendría que hacer es autocrítica, mirar qué se está haciendo mal y coger el toro por los cuernos, si me permite la expresión, para arreglar la situación. Porque si todos pensamos lo mismo y ella es la única que piensa lo contrario y la dirección son los únicos que piensan lo contrario, a lo mejor es que los kamikazes son ellos, ¿no? Y si todo el mundo va en una misma dirección y ellos van en dirección contraria, a lo mejor los kamikazes son ellos. Tienen que hacer autocrítica y tienen que dejar de defenderse para ponerse de acuerdo con los profesionales sanitarios y tomar medidas que vayan en pro de mejorar la asistencia sanitaria en la ciudad, la asistencia global. Y yo creo que hay algo que pone muy en evidencia la desfachatez y la falta de respeto de este gobierno con todo, pero especialmente con los profesionales sanitarios. Es que se aprobó un decreto de difícil cobertura que hoy por hoy está sin desarrollarse. Es decir, se decreta la difícil cobertura, se reconoce que efectivamente ejercer la profesión sanitaria en la ciudad es complicada por nuestras circunstancias y por lo tanto implica una difícil cobertura, y no se desarrolla ni a nivel de carrera profesional, ni a nivel de condiciones salariales, ni a nivel de condiciones laborales. Pues me va a permitir que ponerle el nombre a las cosas para no desarrollarlo es vender humo, que es lo que hace este gobierno, vender humo. Y al final, ¿en qué repercute eso? En una devaluación
cada día mayor de la asistencia sanitaria en la ciudad, porque entre otras cosas los profesionales que tenemos no llegan. Por bien que lo hagan, no llegan. Y ha sido un total y absoluto desastre la apertura del nuevo hospital. Y yo creo que al final los medios de comunicación, hablar con los diferentes profesionales sanitarios, la mayoría coinciden con lo que defendemos desde el Partido Popular, porque además nosotros estamos haciendo de altavoces de esas reivindicaciones los profesionales sanitarios. Es decir, lo que tendría que hacer la delegada del Gobierno para con el Gobierno de España y no hace. En ese sentido, piensa que como Mónica García, ministra de Sanidad, digámoslo así, es del ala de Sumar, no de PSOE, piensa que las reclamaciones que pueda hacer la delegada, digamos que solo van para la parte del PSOE y la parte de Sumar como que se desentiende. ¿Puede ser algo en este sentido? Pues si no son capaces de gobernar en coalición, que convoquen elecciones. Los ciudadanos no tenemos por qué soportar la gresca en un gobierno que se toman las decisiones de manera colegiada en el Consejo de Ministros. Es que me da igual que sea Sumar, PSOE, PSOE, Sumar, o que se lleguen a acuerdos después con la izquierda radical, con Bildu. Esto es supervivencia de Sánchez, pero esto no es el interés general. Y un gobierno está para defender los intereses generales de nuestro país, y entre ellos los de nuestra ciudad. Si es una gresca entre diferentes ministerios, que convoquen elecciones si no saben gobernar en coalición o si no pueden gobernar en coalición. Este martes, se encuentra viajando Jaime de los Santos, que es vicesecretario de Educación e Igualdad, si no tengo apuntado mal, básicamente para comprobar los recursos que hay en Melilla en materia de igualdad, y esta tarde visita el centro de crisis. Así es. Tenemos la visita del vicesecretario nacional del Partido Popular, Jaime de los Santos. Viene con el equipo. Y va a hacer una jornada de algo más de 24 horas de trabajo en la ciudad. Tendremos reuniones también con el gobierno de la ciudad, visitaremos los diferentes recursos y queríamos destacar en esta visita dos de ellos que consideramos importantes: el Centro de Crisis contra la Violencia Sexual, para seguir luchando e implementando medidas en lo que es la mayor de las desigualdades que se pueden producir en el siglo XXI, que es la violencia contra las mujeres, la violencia machista y la violencia sexual, que además este centro de crisis viene del Convenio de Estambul. Alguna tendría que documentarse un poco a la hora de hablar de determinadas cuestiones como la delegada del Gobierno. Y vamos a visitar también un centro de educación infantil, porque queremos destacar como una de las medidas más importantes que ha tomado el presidente Imbroda en estos escasos 2 años y medio de gobierno, pues la gratuidad de 0 a 3 años. Creemos que es una medida muy potente, muy importante para las familias melillenses, y que además fue un acuerdo del presidente Feijóo con todos los presidentes autonómicos del Partido Popular. Oigan, adopten la decisión de hacer gratuito la educación infantil de 0 a 3 años como una medida de conciliación importante para la familia, que yo me comprometo, cuando más pronto que tarde sea presidente del Gobierno de España, si lo quieran los españoles, a financiaros ese 50% a las comunidades autónomas. Por tanto, es una medida potente de conciliación del Partido Popular, que el presidente Imbroda ya ha querido poner en marcha, a pesar de que todavía el presidente Feijóo no está presidente del Gobierno de España, y asumir el 100% de esa inversión, porque entendemos que es una inversión. Apoyar a la familia melillense es una inversión, y apostar por la conciliación es una inversión en el bienestar general. Muy bien, pues aquí tenemos que dejarlo, diputada. Sofía Acedo, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Melilla. Muchas gracias a ustedes y a vuestra disposición siempre. Muchas gracias.